Bueno, vamos a ir comenzando. Parece que ya poco a poco se está conectando la gente. Bienvenidos a este segundo microlearning, el programa llevado a cabo por la división Sodeca y AQ. Me presento para los que no me conozcan, soy Carlos Martínez, responsable técnico dentro de la división. Y bueno, nosotros somos una división dentro de la empresa Sodeca dedicada a ofrecer soluciones para la mejora de la calidad del aire interior. Como os digo, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí a los que ya estuvisteis en el primer microlearning, a los que no habéis estado, espero que os guste, que lo sepáis disfrutar, que estéis a gusto y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Creo que se me escucha bien, creo que todo se ve bien, así que podemos arrancar. Muy bien, en el programa de hoy, en la sesión de hoy, vamos a hablar de la calidad del interior y de algo más que ventilación. Vamos a ver cuál es la legislación actual, qué limitaciones tiene, si es que tiene algunas, aunque ya os adelanto que alguna tiene, y vamos a tratar de explicar un poco qué se considera un buen tratamiento del aire interior, al margen un poco quizá de las diferentes legislaciones que hay en cada país. También vamos a repasar un poco, vamos a centrarnos sobre todo en la legislación española, pero vamos a repasar un poco también la legislación o la normativa internacional. En este caso veremos un poco la RAE 62.1. Y bueno, al final de la charla tendremos un turno de preguntas. Podéis ir en el apartado de preguntas que tenéis a vuestra derecha, podéis ir realizándolas y también os subiré esta presentación para que bueno, la podáis tener y la consultéis siempre que queráis, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, vamos a comenzar ya de manera oficial. Y vamos a empezar revisando, bueno, lo más importante, cuál es la legislación específica de la calidad del aire interior en España. Bueno, aquí la vemos y tranquilos, no es que me haya equivocado, no es que la presentación esté mal o que esté tardando en cargar. Esto lo que viene a significar y lo que quiero que entendáis y que quede claro es que no existe legislación específica de calidad del aire interior en España. No existe una ley como tal que regule qué calidad, qué concentraciones, cómo hay que actuar en el interior de los edificios. Igual que si existen otras muchos tipos de leyes específicas, como para calidad exterior, de emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero, incluso para regular aquellos contaminantes que pueden afectar a la capa de ozono. Entonces, me he quedado en España, pero seguramente esto lo pudiéramos ampliar a Europa, lo pudiéramos ampliar a Latinoamérica, lo podríamos ampliar al resto del mundo. ¿Por qué? Pues porque la legislación de calidad del aire interior no se le ha prestado la atención que se debería. Y un claro ejemplo de ello es la pandemia que estamos sufriendo, ¿de acuerdo? Toda la legislación siempre se ha introducido en otros documentos que ahora veremos, algunos ejemplos, pero esta primera diapositiva lo que quiero tratar es de concienciar de que realmente no existe legislación específica de calidad del interior y a mí me sorprende. Y es algo que me sorprende y que creo que debería cambiar. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a ver cuál es la legislación actual en España, ¿no? Vamos a empezar, vamos a centrarnos solo en los edificios no sanitarios, aunque haremos una breve reseña de los edificios sanitarios al final. Y vamos a empezar con el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación es el documento que rige todos los parámetros, diseños, incluso mantenimiento de todas las edificaciones de España. Dentro del Código Técnico de la Edificación podemos encontrar diferentes documentos básicos y en uno de ellos, el HS3, encontramos aquel apéndice que se dedica a la calidad de aire en el interior. ¿Y dónde aplica este documento básico? Pues aplica en el interior de las viviendas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos, los garajes y este tipo de cosas. Es decir, todos locales habitables, todos locales de viviendas. Ya vamos a ver que para el resto de locales el documento de referencia va a ser el RIT, ¿de acuerdo? Entonces, este documento técnico de la edificación, como vemos, no es una normativa específica, sino que es una normativa que recoge muchos parámetros dedicados a la edificación y en uno de ellos nos va a hablar de calidad del aire interior. Concretamente, ¿en qué se centra este documento, esta normativa, esta legislación? Bueno, pues se va a centrar brevemente en un contaminante como es el CO2, pero sobre todo en ventilación, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que uno de los fundamentos básicos de la calidad del aire interior de edificios de viviendas es que el aire circule desde los locales secos hasta los locales húmedos como pueden ser las cocinas o como pueden ser los baños. Es decir, la extracción mecánica es obligatoria en cocinas y baños. ¿Qué es lo que no es obligatorio? Pues la impulsión. Es decir, está permitida, está regulada que se puede hacer ventilación natural. Y no es necesario ni siquiera abrir las ventanas. Con los caudales mínimos que recoge la normativa,
Basta con tener pasos de aire, como por ejemplo los huecos por debajo de la puerta, perforaciones que se hacen a veces en las bases de las ventanas, y con eso es más que suficiente para cumplir con la normativa. Es decir, primero que tenemos que tener en cuenta es que la ventilación mecánica no es obligatoria en los edificios de vivienda. También nos habla de CO2, nos habla de concentración de CO2 media anual, que no debe superar los 900 ppm, y sería, por ejemplo, esta línea que veis aquí marcando la tendencia, y nos habla que en caso de que superarlo, el total acumulado del año no puede superar los 500.000 ppm. Como veis, no es una normativa de las más estrictas, es más bien laxa, ¿no? Esa suma, ese acumulado que se puede permitir, pues es más bien elevado, ¿no? No es una cosa súper restrictiva. ¿De acuerdo? Y básicamente esto es lo que habla el documento básico de la calidad del aire interior. No nos habla de contaminación microbiológica, no nos habla de filtración y no nos habla de una serie de cosas que creemos que es importante y que se ha demostrado que es importante. ¿De acuerdo? Entonces, una vez hemos entendido en qué se basa los requisitos de calidad del aire interior en edificios de viviendas, vamos a ver un poco las limitaciones que encontramos desde la división IACU y también, por supuesto, vamos a proponer mejoras, porque no sirve de nada encontrar limitaciones si no se propone una mejora que solucione esas limitaciones, ¿de acuerdo? En primer lugar, la más clara, la ventilación mecánica no es obligatoria, con lo cual estamos teniendo dos problemas aquí. En primer lugar, que pueden penetrar contaminantes exteriores sin ningún tipo de control. Es decir, sobre todo es importante en aquellos núcleos de población urbana que tienen un aire exterior muy contaminado. Estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Barcelona, de Valencia, grandes núcleos de población con una calidad del aire muy baja y que se permite que directamente pase a nuestras viviendas sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de control. Pero es que además, esto siempre va a derivar en una disminución de la eficiencia energética. Es decir, si yo la ventilación la tengo que hacer con la apertura de ventanas, evidentemente no va a ser igual de eficiente que una ventilación mecánica. Además, vamos a estar hablando de diferencias de temperatura y vamos a estar hablando de ruidos. Con lo cual, la primera de las limitaciones es esta no obligatoriedad de ventilación mecánica. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, instalación obligatoria de ventilación mecánica con dispositivos de filtración en viviendas multifamiliares, ¿vale? Vamos a limitarnos a viviendas multifamiliares y también en núcleos de población con mala calidad del aire exterior, porque alguno me puede decir, oye, yo es que vivo en el pueblo, yo es que tengo una casita aquí y aquí el aire es purísimo. Bueno, pues que la legislación no obligue en esos casos a este tipo de ventilación. Pero para aquellas viviendas multifamiliares, aquellos bloques de edificios de vecinos, que igual que hacen una derrama para pagar a un ascensor o para poner determinados servicios, pues estaría bien que tuvieran ventilación mecánica filtrada que les permitiera realizar la ventilación sin que poner en peligro sus vidas. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la segunda limitación que existe en esta normativa y es que no existen inspecciones obligatorias o no son efectivas, ¿vale? Esto va a depender un poco de la comunidad autónoma donde estemos, pero en cualquier caso, en el caso de existir, no son muy efectivas. No conozco a nadie que haya multado por, oye, hemos medido anualmente el CO2 en el interior de la vivienda y no estás cumpliendo. No, esto en realidad no se hace. Con lo cual, no quiere decir que a lo mejor haya que hacerse en todos los lugares, pero a lo mejor una inspección periódica obligatoria y efectiva, como las que se realizan, por ejemplo, en las calderas de los bloques de edificios multifamiliares, pues sería una buena solución. Y además nos vamos a atrever a proponer otra mejora. Oye, existen certificados energéticos que cuando yo tengo que vender mi casa, tengo que tener este certificado para ver cuán eficiente energéticamente es mi vivienda. ¿Por qué no planteamos también la existencia de unos certificados de calidad del aire interior? Oye, vamos a premiar a la gente que hace bien las cosas en materia de calidad del aire. Vamos a premiar a aquellas viviendas que nos vayan a permitir vivir en entornos más sanos y con entornos interiores más seguros para el desarrollo de nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían un poco las mejoras propuestas desde la división IACU de SODECA. Y vamos a pasar a analizar la otra gran normativa, la otra gran legislación actual que hay en España para edificios no sanitarios, que no es otra que el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, ¿vale? El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE, se aprueba en primera instancia en el Real Decreto 1027/2007 y luego posteriormente ha tenido una serie de modificaciones, creo que hasta 5, y se espera que siga modificándose, ¿vale? Dentro de este Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, que ya nos está dando una pista de que específica de calidad del aire no es, encontramos una instrucción técnica que habla de la exigencia de calidad del aire interior. Y en este caso sí se pone un poco más estricto que con los edificios de vivienda. Vamos a ver en qué consiste la clasificación y los requisitos que le pide a la calidad del aire en el interior de este tipo de edificios. En primer lugar, lo que hace el RITE es clasificar las zonas interiores, los espacios interiores, según la calidad del aire interior que se requiera o que necesiten.
¿Y cómo los clasifica? Pues en función de dos factores, básicamente. En función de cuán desprotegidos o cuán vulnerables sean las personas que vayan a estar en el interior y también en función del número de horas que vayan a pasar al día esas personas en el interior de edificios. Es decir, si nos fijamos en IDA 1, la máxima calidad del aire requerida sería para zonas comunes de los hospitales y guarderías. ¿Por qué para zonas comunes de los hospitales y no para todos los hospitales? Bueno, pues porque la normativa de hospitales es otra, más específica y más restrictiva. Si nos vamos a IDA 2, encontramos cosas como oficinas, zonas comunes de hoteles, residencias de ancianos, residencias de estudiantes, etc. Y luego ya en IDA 3, edificios comerciales, cines, teatros, salones, es decir, sitios donde la gente como mucho pasa 2-3 horas al día, ¿de acuerdo? Entonces, está claro cuál es el tipo de clasificación, está claro cuáles son las características por las que se clasifica y también, si alguien es un poco avispado, está claro cuál es el gran fallo de esta normativa, ¿no? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en cafeterías, en bares, en restaurantes que han sufrido mucho durante esta pandemia. Vamos a pensar por qué han sufrido y vamos a pensar por qué están tan abajo en la lista del requerimiento de calidad del aire interior, ¿de acuerdo? No voy a adelantar nada, ahora en la siguiente diapositiva lo comentaremos. Y, perdonad, me están diciendo que puede ser que no se escuche. No sé si me podéis confirmar, compañeras, si se escucha bien. Si me decís que adelante no me decís nada, yo continúo. Vale, me dicen que se escucha bien. Si alguno está teniendo problemas, por favor, que entre y vuelva a salir. Y voy a continuar, que nos hemos quedado a medias con este reglamento, con este RITE. Bueno, además de clasificar la calidad del aire en el interior de los edificios, también clasifica en la calidad del aire exterior en el que se ubica ese edificio. Es decir, si estoy ubicado, como os he dicho antes, en una zona de campo, en una zona con aire puro, pues lo considera ODA 1. Oye, tengo algunos problemas de comunicación, pero no son extremos. No tengo gran cantidad de partículas o no tengo gran cantidad de contaminantes inorgánicos o orgánicos. Bueno, lo marco como ODA 2 y aquellas poblaciones, como en muchos puntos de la ciudad de Madrid o de la ciudad de Barcelona, pues vamos a tener ODA 3, es decir, una muy mala calidad del aire exterior. Bueno, ¿qué es lo que hace el reglamento? ¿Qué es lo que hace el RITE con estas dos clasificaciones, con IDA y con ODA? Pues fundamentalmente se basa en dos requerimientos de calidad del aire. El primero establece la filtración necesaria, es decir, la calidad de los filtros que van a tener que ir instalados en el sistema de tratamiento del aire exterior, del aire interior, perdonadme. Entonces, en función de la IDA y la ODA, nos marcará filtros con una calidad menor o mayor. Es decir, si yo tengo IDA 1 con ODA 1, solo me requerirá un F9, pero si tengo ODA 3 ya me requiere F7, filtro de gases y F9, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el otro gran apartado del RITE en el que se centra y en el que pone todas sus atenciones? Pues es en la ventilación, ¿vale? Existen diferentes métodos con los que se permite a las personas que diseñan el sistema de ventilación, pues diseñar en función de una serie de parámetros. ¿Los dos más utilizados cuáles son? Uno de ellos es por el número de personas, es decir, por el aforo. Se centra en el número de personas y también en la IDA. Y según sea IDA 1 y IDA 2, pues tenemos un factor por el que tenemos que multiplicar el caudal de aire necesario para renovar esa estancia, es decir, caudal de aire exterior, estamos hablando siempre, ¿de acuerdo? Para IDA 1 serán 20 litros por segundo, para IDA 2 12,5 y así sucesivamente, 12 litros por segundo y por persona. Otra de las maneras bastante habitual, pues concentración máxima de CO2, es decir, la concentración máxima de CO2 que voy a permitir en el interior de mi estancia. El CO2 es un contaminante meramente de interior, que se produce sobre todo por la respiración de los seres humanos, y lo que vamos a hacer es establecer un límite al que le vamos a sumar la concentración de CO2 medida en el exterior. Me explico. El límite para IDA 1 es 350. ¿Cómo tendría que calcular yo la ventilación necesaria? Bueno, pues si yo sumo 350 ppm a lo que mida en ese momento en el exterior, o de media, por ejemplo, vamos a poner 400, pues mi límite sería 750. Entonces, esta es la manera, que he visto que muchas veces se confunde la forma de actuar, esta sería la manera de calcular el límite de CO2. Bueno, el RITE establece una revisión obligatoria de periodicidad anual. ¿Y en base a qué normativa se hace esta revisión? Pues en base a dos normas UNE, que son las que tenéis ahí a la izquierda. La 170-330-2, que son procedimientos de inspección de calidad del aire interior, en esta se evalúan los contaminantes de interior, es decir, se hacen mediciones y se comprueba que estén dentro de unos determinados rangos. No nos vamos a centrar hoy en eso, cualquier duda que tengáis me la comentáis y nos metemos en profundidad. La siguiente sería la revisión del sistema de tratamiento del aire en sí, la revisión de los conductos y la revisión de la UTA o de la unidad de tratamiento del aire interior o de lo que tenga el local en ese momento, ¿de acuerdo?
Estas revisiones están centradas sobre todo para el mantenimiento. No son unas revisiones específicas como las que pueden ser las de las calderas de las que hablábamos, sino que se centran en que el mantenimiento de estos elementos esté bien hecho. ¿De acuerdo? Bueno, una vez explicado cuál es la normativa de calidad del aire interior más importante en nuestro país, en España, vamos a ver qué limitaciones tiene y qué propuestas podemos hacer, ¿de acuerdo? Que no se me enfaden nuestros asistentes desde Latinoamérica, que vamos a hablar también de la RAE, os lo prometo. Bueno, la primera de las limitaciones es que la norma no está diseñada en base a criterios, que la norma está diseñada en base a criterios energéticos. Y esto es evidente, se trata del reglamento de instalaciones térmicas de los edificios. En un principio se intentó controlar la calidad del aire interior porque era mejor a nivel energético. El rendimiento energético iba a ser mejor, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que habría que hacer es establecer una legislación específica para la calidad del aire interior en España, en Europa, en Latinoamérica, en todos lados, porque es un tema muy importante y que se tiene muy abandonado. ¿Cuál sería la siguiente de las limitaciones? Bueno, la clasificación IDA no tiene en cuenta los factores de transmisión microbiológica y esto es una verdad y se ha comprobado con la pandemia. Nos hemos fijado en qué posición estaban de las IDA los restaurantes, los bares, los gimnasios, esas zonas donde más gente se acumula, donde se hacen actividades que propagan mayor cantidad de contaminación microbiológica, en realidad están categorizadas como IDA 3, una de las IDA menos restrictivas. Con lo cual, lo siguiente que habría que hacer sería establecer niveles de calidad en función de factores ocupacionales, como hasta ahora, y también de transmisión microbiológica, porque es una transmisión muy importante y se ha demostrado con la llegada de la pandemia. ¿De acuerdo? La siguiente limitación, pues está enfocada a la ventilación sin valorar los tratamientos completos de calidad del aire interior. Bueno, esto es en general todas las normativas de calidad del aire, solo se centra en la ventilación porque es lo que más se conoce, porque es lo que más se trabaja. Pero oye, en mi opinión y en la opinión de la división IAQ de SODECA, se debería fomentar la utilización de sistemas de tratamiento del aire completo. Y alguno dirá, ¿qué son sistemas de tratamiento del aire completo? Pues luego lo veremos. Otra de las limitaciones sería que no contempla la monitorización de la calidad del aire interior. Es un parámetro que no está contemplado y que nosotros creemos que se debería fomentar, porque en base a la monitorización de la calidad del aire podemos saber muchísimas cosas, podemos adelantarnos a episodios de contaminación, podemos regular nuestros equipos de ventilación. Es decir, la idea sería hacerla obligatoria a partir de un área determinada, para grandes áreas de superficie, para aquellos lugares donde nos interesa saber qué está pasando en cada momento, ¿de acuerdo? Vamos a ir con la última de las limitaciones, que sería que las revisiones anuales están enfocadas al mantenimiento y no son lo suficientemente estrictas. ¿Cuál sería la solución? Hacer unas revisiones anuales más centradas en la calidad del aire en sí y posiblemente también expedir certificados de calidad del aire interior, lo mismo que hemos dicho para el Código Técnico de la Edificación, certificados de calidad del aire iguales a los existentes en la eficiencia energética. ¿De acuerdo? Bueno, una vez evaluadas estas dos normativas, que son las dos más importantes referentes a la calidad del aire interior en nuestro país, vamos a ver un poco cómo sería el enfoque de un tratamiento del aire interior completo al margen de las normativas, porque es una de las cosas que os quería plantear hoy. Al final, cada país, cada estado, cada gobierno plantea unas normativas y son las que hay que cumplir. Pero nosotros, nuestra responsabilidad, la de las empresas que nos dedicamos a esto, la de los ciudadanos, es exigir la máxima calidad del aire interior en cada uno de los espacios donde estemos, porque es salud, porque va a afectar a nuestro rendimiento, porque nos vamos a encontrar mejor. Entonces, al margen de las legislaciones, de las normativas, de las leyes, que vamos a repasarlas y que están muy bien porque son las que hay que cumplir, lo que hay que intentar garantizar es un tratamiento del aire interior completo. Bueno, aquí en esta diapositiva os muestro cuáles son los contaminantes de aire interior más típicos. Tenemos el CO2, la temperatura, la humedad, PM, que son material particulado, los compuestos orgánicos volátiles o COP, y luego la contaminación microbiológica, virus, bacterias y hongos. Entonces, vamos a ver cómo se tendría que plantear un tratamiento del aire interior completo. Vamos a empezar, esto va a ser un tren de tratamiento, va a ser un tren de tecnologías que inevitablemente va a estar comandado, es decir, el vagón locomotora va a ser la ventilación. ¿Por qué es lo que mueve al resto de tecnologías y por qué es una de las más importantes? Cuidado, ser de las más importantes no significa ser la única, pero sí es de las más importantes. Vamos a hacer un pensamiento. Únicamente con ventilación, ¿cuáles de estos contaminantes creéis que son los que se pueden tratar? Si lo pensamos a conciencia y lo pensamos bien, nos daremos cuenta de que solo podemos tratar el CO2. Es por una razón muy sencilla, porque el resto de contaminantes, el resto incluso los contaminantes físicos como la temperatura y la humedad, también los vamos a tener en el exterior. Si yo únicamente ventilo, introduzco aires en el exterior sin tratar estos contaminantes, voy a estar cambiando mis contaminantes del interior por otros contaminantes de aire exterior, que serán
más o menos peligrosos, pero me la estoy jugando. Se estarán en mayores concentraciones o menor, pero no voy a tener ningún control absoluto. Es decir, la ventilación es muy importante, pero tiene que estar acompañado de unos buenos vagones, unas buenas tecnologías. La siguiente tendría que ser la climatización, es una de las más extendidas en nuestro país. Cualquier persona en cualquier espacio tiene sus splits de aire acondicionado, tiene sus reguladores, tiene sus máquinas, tiene sus enfriadoras. Con lo cual, con la climatización lo que nos va a permitir es controlar mucho mejor la temperatura y la humedad relativa. ¿Cuál debería ser el siguiente vagón, la siguiente tecnología que deberíamos aplicar? Bueno, pues la filtración. Poco a poco la filtración se va introduciendo cada vez más en nuestra vida. Ya todos hemos oído el famoso filtro EPA. Ya todos hemos oído incluso, a lo mejor, la fotocatálisis o el carbón activado. Bueno, el carbón activado está considerado como un filtro de gases, por eso lo voy a meter aquí, para el tratamiento, por ejemplo, de los compuestos orgánicos volátiles. Al final son procesos de absorción, mientras que en el caso de los filtros mecánicos, en el caso de los filtros EPA, pues son retención, filtros mecánicos, van a retener las partículas. Entonces, ¿qué dos contaminantes nos van a eliminar? Pues van a ser los COP, los compuestos orgánicos volátiles, y las partículas. Oigan, pero es que a mí me han dicho que el EPA es lo mejor para el coronavirus. Mira, el EPA puede ser capaz de retener virus, bacterias y hongos, pero nunca los va a eliminar, nunca los va a desactivar. Y si tenemos problemas de mantenimiento y ese filtro se nos rompe, la corriente gaseosa va a estar inundada de estos contaminantes. ¿Cuál es el último vagón y también muy importante para completar un tratamiento del aire interior que se debería hacer más hincapié? La desinfección, esa fotocatálisis, ese proceso de luz ultravioleta C, que nos va a permitir inactivar o destruir virus, bacterias y hongos. Y una vez tengamos todo el tren del tratamiento del aire completo, podremos decir que tenemos un espacio seguro. Mientras alguno de estos falle, pues vamos a tener más o menos problemas en función de cómo sean las características de nuestra actividad y del aire exterior. ¿De acuerdo? Bueno, en este tren de la ventilación, en este tren, perdón, del tratamiento del aire interior, lo más importante es la aplicación de soluciones híbridas, es decir, soluciones que combinen, cuanto mejor estudiadas y cuanto más compactas sean mejor, todas estas tecnologías. Entonces vamos a tener, como ya os he dicho, de izquierda a derecha, elementos de fotocatálisis, de luz ultravioleta, EPAs, recuperadores de calor, incluso ventiladores que tienen montados todas estas cosas. Lo que quiero decir es que no me vale con que cualquier persona me esté vendiendo una tecnología basada en una de estas, un sistema de tratamiento del aire basado solamente en una o dos de estas tecnologías, porque no voy a tener un tratamiento del aire interior. Si tenéis alguna duda al respecto de cómo funcionan cada una de estas tecnologías, no os preocupéis, porque en los siguientes 2 microlearning vamos a hablar de todas ellas, ¿de acuerdo? Bueno, para acabar, como hemos prometido, vamos a hablar de otro tipo de normativa. Vamos a empezar hablando de otro tipo de normativas de aplicación en España, en este caso para edificios sanitarios. No me voy a centrar en ellas, simplemente las voy a nombrar y vamos a redondear esta sesión con la normativa, la normativa ARRAE, que aplica sobre todo en Latinoamérica y en América en general, ¿no? Bueno, normativas de aplicación en edificios sanitarios. Aquí están las tres más importantes. La primera es la UNE 171-340, que nos habla de la validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales. Es decir, esta se va a referir a todas y cada una de las salas que vamos a encontrar en hospitales. Desde quirófanos a locales de hemodinámica, a zonas de rayos X, a paritorios. Todas ellas van a estar reguladas, van a tener unos requisitos de calidad del aire interior y yo os adelanto que son bastante más restrictivos que los que tenemos para las viviendas y para las oficinas y locales terciarios. ¿De acuerdo? Otra norma que complementa esta, pues es la UNE 100-713, que sobre todo se dedica a temas de ventilación y acondicionamiento del aire en hospitales. Y por último, tendremos que hablar de la UNE en ISO 146-44-1, que es la que se refiere a salas limpias y locales anexos. Salas limpias son todas aquellas que necesitemos controlar el ambiente en su interior. Es decir, dentro de los hospitales van a haber muchas salas limpias. Por ejemplo, un quirófano es una sala limpia. Pero en ese caso se aplica la legislación referente, la UNE 171-340. ¿En qué caso vamos a aplicar esta norma ISO 146441? Pues la vamos a aplicar sobre todo para el tema de partículas en suspensión. Es la que establece la clasificación de las salas y a los que os dediquéis a esto os sonará, ¿no? ISO 5, ISO 6, ISO 7. Esos requerimientos en realidad solo hablan de la concentración y del conteo de partículas en el aire. El resto de requisitos de calidad del aire interior la tenemos que buscar en la UNE 171-340, ¿de acuerdo? Bueno, por último, para finalizar, en estos 5 minutos que nos quedan, vamos a hacer un repaso de la normativa internacional. Y la normativa internacional de referencia y más importante es la normativa RAE 62.1. Esta normativa RAE
también establece una clasificación para el aire en el interior de las zonas, igual que las IDAS o similar a las IDAS, pero ahora veremos que son muy diferentes. Por ejemplo, los aires de mayor calidad serían los aires de clase 1. De mayor calidad, no los que requieren mayor calidad. Me explico. Las actividades realizadas en cada una de esas estancias no suponen un enviciamiento, un ensuciamiento del aire suficiente. Es decir, esta clasificación está más bien enfocada para aquellos aires que los vamos a poder recircular y volver a reutilizar que para establecer requerimientos de calidad del aire en el interior. No sé si me estoy explicando, pero por hacer una analogía, sería parecido a la clasificación de aire de extracción que encontramos en el RITE. Esta clasificación nos habla de que dependiendo de la calidad del aire, vamos a poder reutilizar, vamos a poder reusar este aire y vamos a poder recircularlo y aprovecharlo y ser energéticamente sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, esta clasificación se parece a la SIDA, pero no es igual. Y aquí estamos viendo las diferencias. En el aire clase 1 encontramos oficinas, aulas, supermercados. En el 2 ya está restaurante, guarderías, peluquerías. Y en el 3 ya encontramos salas de máquinas, almacenes, laboratorios, locales que ensucian mucho el aire y que evidentemente ese aire se tiene que extraer directamente. Muy bien. Y en cuanto a requerimientos de calidad del aire, ¿de qué habla la RAE? Pues en realidad no habla de mucho más que no sea la ventilación, ¿vale? Nos plantea tres posibilidades diferentes para asegurar la calidad del aire en el interior. Una de ellas es la ventilación mecánica, otra es la calidad del aire interior y otra es la ventilación natural. Por lo tanto, lo primero que llama la atención cuando estudias esta normativa es que pone el mismo valor la ventilación mecánica y la ventilación natural, que ya hemos visto que no deberían tener el mismo valor. Lo segundo que llama la atención es que establece ratios de ventilación necesarios para cada una de las salas. Y es mucho más exhaustiva que nuestra normativa aquí en España. Categoriza las salas de 1000 maneras diferentes. Dentro de los colegios, diferentes clases. Dentro de los hospitales, las diferentes salas. Todo está muy categorizado. La lista es enorme, no la puedo poner entera. Pero, por el contrario, aunque está muy en detalle y eso se agradece, los ratios de ventilación que establece son muy bajos si los comparamos con la normativa española. Por ejemplo, vamos a centrarnos en las clases para mayores de 9 años. Establece 5 litros por segundo y persona, cuando en la normativa española estaríamos hablando de unidad 2 y ya estaríamos hablando de 12,5. Fijaos, más del doble del ratio de ventilación. Con lo cual, a nivel ventilación se queda bastante corto. Y donde también se queda muy corto es a nivel de concentraciones permitidas de contaminantes en el interior. ¿Y por qué se queda corto? Porque simplemente hace referencia a las concentraciones permitidas de contaminantes en exterior. No ha habido una transposición, no ha habido un pensamiento, no está especialmente dedicado para contaminantes de aire interior. Con lo cual, encontramos contaminantes que son meramente del exterior, como es el dióxido de nitrógeno, ¿de acuerdo? A no ser que lo que favorezcamos sea la ventilación natural, no vamos a tener dióxido de nitrógeno en el interior de nuestras casas, en el interior de nuestros locales. Con lo cual, la normativa RAE es muy utilizada, está muy bien para temas de diseño, muchísimos profesionales lo usan a lo largo y ancho del mundo, pero en temas de calidad del aire se queda un poco corta. Muy bien. Dicho esto, hemos llegado al final de la sesión. Os doy las gracias por vuestra atención. Vamos a pasar enseguida al turno de preguntas. No sin antes recordaros que la siguiente sesión de microlearning la tenemos dentro de muy poquito. La tenemos el día 1 de julio. Ahora os voy a pasar la presentación en la que vais a poder clicar en el formulario de inscripción y os vais a poder apuntar. Vamos a hablar de soluciones para la mejora de la calidad del interior y específicamente de filtros EPAS y radiación ultravioleta C. Un plato muy fuerte y muy interesante, ¿de acuerdo? Voy a colgaros este archivo que os he prometido y enseguida vamos a pasar al turno de preguntas, ¿de acuerdo? No me queda más que agradecer por la alta participación. Estoy viendo que se ha vuelto a conectar una gran cantidad de gente para hablar de un tema como es la calidad del aire interior, que hasta hace bien poco no despertaba ese interés. Os doy las gracias efusivamente, sobre todo a los que repetís y bienvenidos a los que os habéis apuntado por primera vez, porque espero que sigáis participando con nosotros. Muy bien, en teoría ya tenéis subida Sí, parece que ya tenéis subida la presentación de hoy. Voy a pasar a mirar las preguntas y vamos a intentar responderlas, si no a todas, a la mayoría, ¿de acuerdo? Muy bien, me estoy aquí abriendo las preguntas. Veo otra vez una muy elevada participación, os lo agradezco mucho. Os animo a que sigáis haciendo preguntas si tenéis alguna a lo largo de esta sesión y vamos a ver las que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí. Salvador Reich. Buenas tardes, soy Salvador Reich. Mi pregunta es, el RITE es un real decreto, lo que es legislación de obligado cumplimiento, pero ¿y las normas UNE? Bueno, las normas UNE también pueden ser de obligado cumplimiento en tanto en cuanto la legislación te puede obligar a hacer un procedimiento usando la norma UNE.
Un ejemplo muy claro es lo que hemos hablado anteriormente. La legislación te obliga a pasar inspecciones periódicas de calidad del aire interior y establece que el modo de pasar esas revisiones es siguiendo lo que dice la normativa UNE. Es decir, que la legislación, y creo que es algo que está muy bien, se apoya en las normas UNE, en la normalización, en aquellas entidades que se dedican a regular este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Esas son un poco las diferencias entre la legislación en sí y las normas UNE. Salvador, gracias por tu pregunta, gracias por estar aquí y espero haberte podido ayudar. Si no, me vuelves a preguntar y volvemos a intentar contestar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora con Jorge Hernández. Hola Jorge, nos pregunta, ¿cómo se cuantifica la eficacia de los métodos, la eficacia, ¿no? De los métodos de desinfección por fotocatálisis en una corriente de aire? Es decir, ¿cómo le garantizo a mi cliente la efectividad para desactivar el virus? Bueno, Jorge, muchas gracias por esta pregunta. Muy buena pregunta. Sí, ya he visto aquí abajo que querías poner eficacia. Muy buena pregunta. Me vas a permitir que te conteste muy brevemente porque de la fotocatálisis vamos a hablar dentro de un mes largo y tendido en este programa de microlearning. Pero por hacerte, por un breve apunte y una breve respuesta, te hablaré de que cuando instalamos fotocatálisis, al igual que cuando instalamos luz ultravioleta, tenemos que tener en cuenta una serie de requisitos, de factores de diseño. ¿Qué es lo más importante en la fotocatálisis? Sobre todo, la velocidad con la que llega a nuestro fotocatalizador del aire. Es importante que sea la mínima posible. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tiempo de contacto entre el fotocatalizador y el contaminante y va a aumentar la eficiencia. Otro factor a tener en cuenta es qué fotocatalizador estamos usando. También debemos asegurar un flujo lo más turbulento posible para, ya digo, homogeneizar el ambiente en el interior del tratamiento y conseguir una mayor eficiencia. Pero si me permites, me voy a quedar ahí. Gracias por tu pregunta y lo contestamos todo, ya os digo, dentro de un mes exactamente, ya os diremos cuándo son los siguientes seminarios. Hablaremos de fotocatálisis y también de filtración electrostática, justo después del que os he comentado del 1 de julio, que será de filtro SEPA y radiación ultravioleta. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con más preguntas que veo que os habéis ido animando. ¿Cómo se calcula la ocupación? Bueno, en primer lugar, hola Luis Paules, gracias por tu pregunta. A ver, normalmente lo que debemos hacer cuando tenemos que calcular la ventilación para un local es pedir la ocupación máxima de ese local. ¿Que no nos la dan? Bueno, existen una serie de tablas basadas en una norma UNE, que ahora mismo me vais a perdonar, pero no te puedo decir exactamente el nombre, pero te la mandaré por correo, que establecen una serie de ocupación por metro cuadrado. Es decir, cuando no tengamos claro cuál es la ocupación de un local, lo que debemos ir es a esa tabla y establecer tantos ocupantes por metro cuadrado. Lo más común, por ejemplo, para oficinas, te voy a poner el ejemplo, 10 metros cuadrados, es decir, una persona cada 10 metros cuadrados. Esa sería la forma de asegurarnos que estamos haciendo un cálculo correcto de la ventilación. ¿De acuerdo, Luis? Vamos a seguir un poco, vamos a seguir con Haider Martínez. Hola, Carlos, Haider desde Colombia. En hoteles pequeños en zonas rurales de muy buena calidad exterior, sin embargo, muy fríos, solo es posible con purificadores para no incrementar la carga de calefacción. Bueno, Haider, los purificadores son otra de las opciones que tenemos. Lo más importante es utilizar tecnologías híbridas. ¿Los purificadores son tecnologías híbridas? Sí, tenemos una ventilación, aunque en el fondo lo que va a hacer es recircular el aire de la sala. Tenemos normalmente filtración y solemos tener desinfección, con lo cual es una muy buena opción para lo que tú me dices. Sin embargo, si estos locales son muy fríos, siempre lo vas a tener que coordinar o combinar con, tratamientos del aire también desde el punto de vista de la climatización. Pero, por supuesto, los purificadores podrían ser una muy buena alternativa. Son una muy buena alternativa para aquellos lugares donde no podemos realizar ventilación mecánica y también son una muy buena alternativa para aquellos lugares donde tenemos ventilación mecánica y lo que queremos es encontrar una sinergia. Queremos encontrar la mejora de la ventilación existente aplicando también lo que nos dan los purificadores, como es la filtración y la desinfección. Espero haber sido claro, Haider. Vamos a pasar con más preguntas. Me pregunta Ramón Rodríguez, hola Ramón, por la norma RAE 62.1. ¿Es solo de aplicación conjuntamente con el aire acondicionado o se puede aplicar solo en ventilación mecánica? En principio, la norma RAE lo puedes aplicar en ventilación mecánica, no hace falta que vaya combinado con climatización. Lo que pasa es que la mayoría de la gente aprovecha para en la misma instalación meter las dos cosas, pero la ventilación y la climatización pueden ir por separado. Te pongo un ejemplo. Esos locales pequeñitos donde simplemente tenemos la refrigeración o el acondicionamiento del aire con un split que no tiene ni un solo conducto, pero que sin embargo queremos tener una ventilación mecánica, pues en ese caso podríamos aplicarlo, ¿de acuerdo?
Nos pregunta otra vez, sobre las RAE, Ricardo Márquez. Las normas de las RAE establecen límites de CO y de NOx cuando se hace calentamiento directo del aire con combustible. ¿Esto es permitido? Sí, está permitido, pero ya te digo, Ricardo, que a mí me parece un poco anacrónico. Estamos hablando de NOx y de monóxido. El monóxido lo veo un poco más razonable. Al final son contaminantes que sí es típico de interior, puede producirse porque falla una caldera o cosas así. Los NOx, bueno, sí, en aquellas ciudades, por ejemplo, como Madrid, que es donde yo me encuentro ahora mismo, que tenemos una cantidad de NOx considerable, al final es posible que nos lo encontremos en el interior, pero no es un contaminante típico de interior. Es por esto que no me gusta la forma de enfocar la normativa RAE con respecto a los contaminantes y a la concentración de los mismos, ¿de acuerdo? Mira, nos pregunta también Marco Pacheco. Bueno, ya adelantaros, muchas gracias por las preguntas. Entiendo que los que os tengáis que marchar os podéis marchar, pero me parece interesante intentar contestar cuantas más preguntas mejor, ¿de acuerdo? Nos pregunta Marco Pacheco, ¿qué diferencia hay entre las renovaciones por hora del ambiente recomendados y nuevo método depende del número de personas y el área de piso? Bueno, en realidad están relacionadas. Hay estudios en los que si te fijas y haces los cálculos correctos verás que, por ejemplo, los 12,5 litros por segundo y persona que establece la normativa española en el caso de aquellos locales de IDA 2, un ejemplo, las oficinas, en realidad se corresponde con entre 5 y 4 renovaciones por hora. Son diferentes formas de hacer cálculos. Lo que dice la normativa actualmente en España es la que yo os he contado, pero también es verdad que nos podemos encontrar a gente hablando de renovaciones por hora. Entonces, mi consejo es, bueno, intentemos hacer una mezcla entre las dos. En casos, por ejemplo, como los que estamos ahora de pandemia, que es importante superar los límites que nos está marcando la legislación porque evidentemente se está quedando corta, pues vamos a hablar de renovaciones. ¿Por qué no? Vamos a irnos a 5, vamos a irnos a 6 renovaciones por hora. Pero un poco esa es la diferencia entre los dos métodos. Vamos a ver la pregunta de Rubén Antonio Trejo Mostazo. Muchas gracias, Rubén, por preguntar. Me preguntáis si se prevé una evolución de la normativa española europea a corto plazo. Las administraciones se han sensibilizado a raíz de la pandemia sufrida del COVID. Rubén Antonio, pues muchas gracias por la pregunta. Yo de verdad que espero que sí. Cuando uno se mueve en este mundo siempre escucha rumores y se escuchan rumores de que la normativa va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? Pues no lo sabemos. Esperemos que no se quede a medio camino. Esperemos, suena por ejemplo muy fuerte el tema de la monitorización, aunque se quieren centrar solo en el CO2, no quieren monitorizar otros aspectos que también serían interesantes, como las partículas o como, por ejemplo, yo qué sé, el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles. Entonces, si la nueva normativa lo que va a hacerme es únicamente obligatorio medir el CO2 en interiores, pero no va a hacer obligatorio establecer sistemas que consigan que el tratamiento del aire interior se mejore y, por lo tanto, este CO2 se me baje, entre otras cosas, porque ya hemos visto que el CO2 no es el único problema que vamos a tener, pues yo lo vería bien. Veremos, estaremos atentos y esperemos que sí, que cambie la legislación, porque lo que queda claro es que es importante, ¿de acuerdo? Vamos a buscar unas cuantas preguntas más, por lo menos vamos a estar hasta el cuarto, hasta el 20, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Perdonadme que se me ha cerrado esto en un momento y ahora no la veo. Vale, me pregunta Rubén Escribano. En el diseño de una instalación de ventilación para oficinas en España, ¿se puede aplicar a SRAE o debemos regirnos por el RITE? Bueno, pues mira, puedes aplicar a RAE, evidentemente, pero tienes que cumplir con RITE. Me explico. Siempre que la normativa que te establezca el RAE o en concreto el requisito en el que te esté fijando sea más restrictivo que RITE, nadie te va a poner ningún problema. Pero aquí en España lo que rige es RITE y en eso es en lo que te tienes que basar a la hora de hacer los diseños. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más preguntas tenemos. Vale, nos pregunta Harold Smith. ¿Qué tal, Harold? Encantado de volver a saludarte. ¿Con qué método podemos identificar que es necesario un sistema de desinfección para bacterias y hongos? ¿Con qué método lo podemos identificar? Bueno, yo te diría que el método básico es el sentido común, Harold. Si no aplicamos un sistema de desinfección, no podemos estar seguros de que la transmisión de bacterias y hongos vamos a estar protegidas. ¿Por qué? Porque muchas bacterias y hongos tienen su origen digamos, a externas de la actividad humana. Es decir, no es que nosotros lo llevemos con nosotros, sino que pueden favorecerse su crecimiento en locales húmedos, como bien sabemos, o en ese tipo de instalación. Pero es que hay otros que no los podemos controlar, que son los que llevamos nosotros dentro de nosotros mismos y de los que somos portadores y los que somos difusores muchas veces. Entonces, si no tenemos un sistema de desinfección acorde para tratar este tipo de contaminantes, lo que nos puede pasar es que
tener una falsa sensación de seguridad. Te pongo un ejemplo. Oye, yo pongo mi filtro EPA que me han dicho que es de puta madre, que perdón por la expresión, pero es así, me han dicho que funciona muy bien y con esto estoy protegido. Bueno, estás protegido en teoría. Los filtros EPA, como ya hemos hablado, únicamente retienen los contaminantes, no los están eliminando, no los están inactivando. Con lo cual, en el momento en el que tengamos algún problema de mantenimiento, que los que os dedicáis a esto sabéis que es muy habitual con los filtros EPA, pues porque son muy delicados, porque hay que cambiarlos de vez en cuando, porque tenemos que estar muy atentos a ellos y en la misma operación de colocación ya lo podemos romper. Con lo cual, sí, yo creo que el método para identificar es el sentido común. Si me preguntas por la forma de medir bacterias y hongos, pues bueno, normalmente se usan impactadores en placas Petri y hacemos conteo de partículas en un tiempo establecido, ¿de acuerdo? Espero haberte contestado. Bueno, otra pregunta interesante que nos hace Alejandro Arriaga. ¿Qué tal, Alejandro? Encantado de saludarte también. Bueno, más que una pregunta, es un apunte. Algunas comunidades, como el País Vasco, ya están solicitando medir de forma obligatoria la medida del CO2 en el aire y ventilar en consecuencia. Bueno, pues fantástico. La verdad que si la medida no se queda simplemente en medir CO2 y se queda en obligar a las personas a ventilar correctamente para solucionarlo, yo lo veo fantástico. Cuidado, no nos olvidemos de algo que hemos dicho al principio. La ventilación no lo es todo. La ventilación es una parte muy importante, pero hay otros aspectos del aire que tenemos que tratar y que la calidad del aire interior, como ya dijimos en el primer seminario, no se va a acabar con la pandemia. Es decir, no se va a acabar en cuanto estemos todos vacunados, sino que siempre va a seguir siendo importante cuidar el aire que respiramos en interiores, pues porque está asociado a otros muchos males que en el fondo no somos ni conscientes. Cefaleas, falta de sueño, irritaciones de garganta, problemas para respirar. Son cosas que asociamos a, bueno, hoy me he puesto malo. Pues no, muchas veces están asociadas a la calidad del interior, minan nuestra calidad de vida, rebajan sustancialmente nuestra productividad, por ejemplo, en el trabajo y en definitiva nos hacen estar peor durante el día, ¿de acuerdo? Si os parece, vamos a ver la última pregunta, que me perdone la gente a la que no le he contestado y luego esto se queda grabado y os mandaremos una respuesta personalizada a cada uno, ¿de acuerdo? A ver, el último, el afortunado va a ser Luis Enrique Descalz, no veo bien, Descalz, perdóname, Luis Enrique. ¿Qué recomiendo para calidad del aire en split decorativos? Bueno, pues te recomiendo Descalzi, perdona, Luis Enrique, ahora sí, Luis Descalzi. ¿Qué recomiendo para calidad del aire en split decorativos? Pues lo que recomiendo, aunque no sé si es lo que te va a gustar, es que no hagáis, no tratéis la calidad del aire con split decorativos. Al final, un split no deja de ser un aparato que está diseñado para lo que está diseñado y que funciona muy bien, que es para la refrigeración o si es bomba de calor para la calefacción, pero no deja de ser para la climatización. Como siempre, yo recomiendo sistemas de tratamientos híbridos que combinen todas las tecnologías necesarias para asegurarnos una buena calidad del aire interior. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que ya llevamos bastante tiempo respondiendo preguntas. Os agradezco muchísimo que hayáis asistido a este seminario. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil. Voy a quitar la cámara y voy a quitar el micro, pero voy a dejar unos segundos para que quien no se haya descargado se descargue, por favor, la presentación de este día. Agradeceros la participación, agradeceros la asistencia y nos vemos de nuevo, espero, el día 1 de julio. Por favor, apuntados, rellenáis el formulario de inscripción y hablamos de filtros EPA y de radiación ultravioleta C. Muchas gracias y un saludo.